través del techo pasaron como unas garras, eran así súper largas, negras, y yo decía, oh por Dios, ¿esto qué es? Hay una bruja en el techo, ¿qué está pasando? Cuando me fui a dormir, me terminaron jalando las patas. Y fue... Caricias. Wow. Fue algo como, cada vez que yo cerraba los ojos, sentía que me jalaban. Y llegó como una voz y decía, tienen que irse de aquí. Este lugar ya es mío, ustedes tienen que irse de aquí. Este lugar o sea, ya está ofrecido a mí. Y había como unas estatuas. Hola, bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Arcano Paranormal. Estoy demasiado contenta y entusiasmada de mostrarles a los invitados que les traemos el día de hoy. Y nada, empecemos. Bueno, mi nombre es Angie Sarria, actualmente soy fotógrafa, trabajo como fotógrafa independiente. Tengo 25 años, de los cuales 15 años llevo en la vida cristiana. Entonces... yo soy Karen, también soy de acá, pues yo soy de Medellín. Actualmente estoy estudiando comunicación audiovisual y llevo siendo cristiana más o menos 7 años. Hola, buenas. Mi nombre es Joseph Jiménez y pues me desempeño en el área de informática como freelancer. Y más o menos llevo desde los 13, 14 años con esta postura, obviamente evolucionada a través de los años. Y pues mucho gusto estar acá. Bueno, a mí la verdad me enorgullece mucho tenerlos a los tres acá y es importante aclarar a todas las personas que nos están viendo. Y es que más que un debate es simplemente un conversatorio de 4 personas, porque tal vez puedo que, no sé, incluir mi postura. Y es nada, hablar de temas paranormales, pero ya más que todo como en base a religión o en este caso pues como del ateísmo, por así decirlo. Bueno, vamos a empezar. Primero que todo, díganme en qué momento de la vida o qué razón los hizo a ustedes pensar que no sé, que había algo más allá o que de lo contrario pues simplemente, no sé, son cosas que no existen. Ok, para empezar, bueno, siento que desde muy pequeña obviamente me fundamentaron como la creencia en Dios, fue como una base que hubo en mi familia, pero con el pasar del tiempo y de los años, pues digamos que fui conociendo las bases bíblicas y me hablaban de Dios y bueno, como que yo recibía todo y lo creía porque había una fe en mi corazón, porque las personas que estaban alrededor tenían esa fe. Claro. Pero la experiencia realmente llegó cuando yo empiezo a experimentar encuentros, precisamente, que son como retiros espirituales que se hacen en las iglesias, y ahí empiezo a ver a ese Dios de otra manera, de una manera más cercana, de una manera no como el ser todopoderoso que está súper lejos, sino aquel que está sobre ti y tú estás en él. Entonces, básicamente, recuerdo que en el trayecto de mi vida hubo una época donde no la estaba pasando muy bien realmente y sentí que tuve un verdadero encuentro con Dios cuando pude entender su palabra y tener como una revelación más allá y verlo con otros ojos. Claro. Uh-huh. Y tú, Karen, cuéntanos un poco. Yo creo que, o sea, desde siempre he mirado la naturaleza, he mirado a mi alrededor y digo, ¿cómo puede esto haberse creado solo? Sí, o sea, una maravilla, claro. Ajá. Creo que debe haber una mente maestra detrás de todo esto y digamos que de cierta manera también por lo que me han criado, por lo que he vivido y por lo que digamos que he podido evaluar, sé que hay un Dios que creó todo esto. Y al igual que Angie, tuve como ese encuentro con el Dios verdadero, porque pueden haber dioses, pues la gente dice que hay dioses, que hay muchas cosas, pero creo que el Dios, digamos, verdadero es el que le llamamos Jehová. Claro, lo entiendo. Ahora, Joseph, cuéntanos un poquito. Pues yo lo llamaría más bien como un momento en donde uno decide o no decide si creer o no, uh-huh. Sino que fue más, bueno, partiendo de que yo siempre tuve una curiosidad intelectual hasta el punto en que llegaba a socavar mucho a mi mamá con preguntas. A los
aproximadamente los 11 años, que yo siempre llegué de un contexto familiar en donde la religión se practicaba, pero no tan esencialmente, era más como algo que permanecía subsecuente a las acciones o a la moral de mi familia. Y ya a los 12 o 13 años, cuando empecé a hacer lo de la catequesis y todo ese proceso, lo hice en 2 iglesias. En la primera no duró mucho el proceso porque no me sentía muy cómodo, porque no me respondían las preguntas. Y en otra llegué a todo el proceso, incluso hice un periodo en donde convivía con el pastor. También hacíamos ciertos, no sabría cómo llamarlos, encuentros en donde intentábamos conciliarnos a través del espíritu y la voluntad. Y pues en esos momentos fue cuando me llegó el interés fuerte por la religión, y ahí me llevó a estudiarlo desde las diversas fuentes. Ya que era muy curioso y mantenía mucho tiempo en internet, empecé a practicar lo que iría siendo la hermenéutica de textos bíblicos, pero primero lo hacía a través de lo que históricamente pues en ese momento estaba afinado, que era hacerlo desde el Talmud y el Tanaj, que son los libros bíblicos de la religión judía. Luego volví a la cristiana o católica, y ya luego al final me metí un poco con la religión musulmana, y fue todo eso como para entender más o menos la cosmología. Y ahí, cuando partió el interés, fue cuando fui navegando por las distintas corrientes que hay respecto al teísmo. Qué interesante, la verdad. Me sorprende porque miren que hay 2 posturas que, aunque sean muy diferentes, pues vienen desde algo un poquito similar. O sea, un Joseph, teniendo ya la postura de ateísmo, pues él igual se involucró de alguna u otra forma, pues como en este mundo también. Entonces es más interesante aún, porque claro, él tuvo igual esa experiencia y como ese vínculo igual un poquito también con la religión. Y pues nada, voy a entrar de lleno al tema que me tiene demasiado emocionada. Y es, para empezar, ¿les ha pasado algo paranormal? ¿Creen en algo paranormal? ¿O cómo llevan este tema? Wow, es una buena pregunta. Bueno, yo creo que algo muy clave que tú dijiste fue que obviamente llega un punto donde uno decide creer o no creer, porque uno siempre se hace la pregunta, ¿no? Como que, hey, esto sí existe, esto sí es real, solamente me están llenando información, yo pues estoy leyendo cosas porque sí, o realmente esto es verdad. Y ahí es donde tú dices, bueno, necesito encontrar una experiencia o ver si esto es real o no. Yo podría decirte, más que creer en que hay algo paranormal, es creer en que sí hay un mover espiritual, sí hay un plano fuera de esta tierra que funciona más allá, y que nosotros a la simple vista no lo vemos, pero sí está presente. Y he tenido varias experiencias, pero pues bueno, no sé si contarlas ahora, pero brevemente, o sea, has tenido como cosas, no sé, perturbadoras, o que principalmente tú digas, ¿sabes qué? O sea, yo siento que esto de verdad es muy inexplicable. Mira, he tenido, pues yo creo que 2 que me han marcado muchísimo. La primera fue una vez que estuve en un viaje familiar, íbamos a visitar a un tío, y realmente cuando llegamos al lugar, no sé, a veces tú sientes, no sé si les ha pasado, tú llegas a un lugar y sientes como un ambiente energía, pesado, claro, una energía totalmente diferente, algo extraño está sucediendo, tú pues no alcanzas a entenderlo. Llegamos a casa de mi tío en la madrugada, muy temprano, un 3 de enero, recuerdo muy bien, en 2018, y lo primero que yo percibo es como, o sea, esto se siente raro, o sea, ¿qué está pasando en esta casa? Bueno, llegamos, mi tío estaba muy enfermo, estaba en una silla, llevaba más o menos 15 días sin poder dormir, los medicamentos que le daban pues realmente no le funcionaban nada. Y eso de que tú pues dices, bueno, está muy de noche, saludo, esto, lo otro, me voy a dormir, pero pues tú te vas a dormir y te queda como una sensación. Y mi sensación era ver pues a mi tío preocupado y decir, oye, o sea, siento como que él va a morir, siento que va a morir, no sé cuándo, pero siento que algo va a pasar. Efectivamente, la mañana siguiente nos levantamos toda la familia, pero curioso que fue con un disparo.
fue un disparo súper Potente, o sea, se potente, escuchó. estallido, fue en la casa, él se disparó en la cabeza, en la sala, en la habitación. Nosotros estábamos en otra habitación, obviamente pues eso escandalizó a toda la familia, todo el vecindario. Pero bueno, la experiencia que tuve, aparte pues de percibir que algo estaba pasando, es que esa noche y ese día pasaron cosas muy raras. Pues en la costa tienden a velar a las personas en medio de la sala de la casa. Okay. Algo que pues no es tan agradable para mí. Entonces recuerdo que esa tarde, bueno, después de que vinieron a recoger el cuerpo, la policía, bueno, no sé si es el CTI, bueno, las personas que se encargan del levantamiento, recuerdo que estaba en la habitación y simplemente estaba con mi hermana y empezamos a escuchar un ruido en el techo. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Bueno, no, cuando vimos, como que vimos que a través del techo pasaron como unas garras, eran así súper largas, negras, y yo decía, oh por Dios, ¿esto qué es? Hay una bruja en el techo, ¿qué está pasando? Llamé a mi mamá. Y más en ese momento, ¿no? Sí, o sea, era como súper tenebroso el ambiente. Entonces, bueno, llegó mi mamá, entonces mamá, no, la sangre de Jesús tiene poder, y yo, mami, no digas nada, qué terror. Abrimos la puerta, salimos corriendo, bueno, en fin. Esa noche velaron a mi tío en la sala de la casa, nos tocó dormir ahí, y pues sí, percibí que había una persona extraña. Entonces digo, bueno, siento que ese momento para mí pues impactó mi vida, pero siento que hubo algo más allá que estaba presente en ese momento. Y otra experiencia así rápidamente, mi papá trabaja en el tema de la música, tiene pues sus socios y todo ese tema. Entonces uno de sus cantantes del grupo musical que él tiene, pues lo llama un día y le dice, Jaimito, estoy muy mal, me va a quitar la vida, no puedo más. Entonces mi papá decide irse solo, pues él pensó que era que el chico estaba teniendo problemas con su mujer. La experiencia duró hasta las 4 de la mañana, arrancó a las 11:30, mi papá se va, llega a la casa y lo siguiente que yo le digo es, si no llamas, yo sé que estás bien, pero si me llamas, yo sé que está pasando algo. Efectivamente, él llama. Cuando llama, contesta mi mamá. Y mi mamá contesta y, hola papi, ¿cómo estás? Y entonces empieza a hablar una voz que a través del muchacho que decía, lo voy a matar, aquí lo tengo, usted. Bueno, empezó a hablarle cosas horribles. O sea, la verdad, yo en ese momento, mi mamá me decía, ¿por qué me está tratando mal? Yo le dije, mamá, está poseído. Es una persona que en este momento tiene una posesión demoníaca en su vida. Efectivamente, pues la noche transcurrió y hubo muchos eventos, pero al final fuimos con mi mamá, pues en ese momento mi novio, fuimos y llegamos y obviamente estaba todo este tema, la persona se retorcía, gritaba, estaba como súper desesperante. Es como que la experiencia fue como que ver algo aquí, no era él, no era, claro. Y él no recuerda nada de eso realmente. Son sucesos súper extraños que uno no tiene como una explicación, y más porque al otro día no tienen ni idea de lo que pasó. Pero bueno, cuéntanos un poquito. Bueno, realmente yo, así como experiencias sobrenaturales, no he tenido. ¿Pero crees en ellas o...? Sí, creo, como decía Angie, hay un mundo espiritual que se manifiesta en lo físico. Y creo que las mismas personas contribuyen o como permiten que eso ocurra, pues abriendo puertas, cosas. Sin embargo, una vez pues a mí me encanta ser cristiana y todo, y me encanta llevar el evangelio. Entonces digamos que yo hago misiones, que es viajar a otros lugares y llevar el evangelio, ayudar a comunidades. Entonces una vez yo viajé a una misión al Cauca. De ahí fuimos con un grupo de 5 personas, fuimos a un pueblo, que en este momento no recuerdo bien el nombre, y es muy chistoso porque, o sea, nosotros creemos que hay personas que realmente necesitan el evangelio, necesitan un mensaje de esperanza, de amor, y entonces fuimos a llevar el evangelio y las personas eran muy cerradas, era como no queremos, por favor, váyanse. Nosotros fuimos a ese pueblo con la intención de estar solamente un día,
Entonces llegamos, el viaje fue terrible, todos los carros se varaban, todo fue mal. Llegamos casi a las 4 de la tarde y las personas eran cerradas, o sea, no nos recibían y nos tocó quedarnos en una casa que realmente no recuerdo quién era la persona, pero era alguien no creyente. Entonces dormimos ahí y en medio de la noche yo no sentí nada. Yo tengo un sueño muy pesado, pero mis otros 4 compañeros sí se despertaron y empezaron a ver como un perro afuera de la casa que estaba ladrando súper fuerte y que era como rojo. Y llegó como una voz y decía, tienen que irse de aquí. Este lugar ya es mío, ustedes tienen que irse de aquí. Este lugar o sea, ya está ofrecido a mí. Y había como unas estatuas en ese pueblo. Entonces nosotros, bueno, ellos, porque yo estaba dormida, empezaron a orar y ya como a las 5 de la mañana que salían carros, me despertaron y nos fuimos. Pero yo no Denso, nada. pero igual súper denso. Ah. Porque claro, está como esa, no sé, como esa dualidad entre, bueno, somos personas con ganas y con la intención de profesar pues la palabra de Dios y demás, y justamente tener como todo lo contrario en una casa, que justamente la persona energéticamente no está como tan conectada como con ese mundo espiritual. Entonces tal vez, quién sabe, pueda tener que ver. Ahora, Joseph. Bueno, en mi caso, realmente sí he tenido varias experiencias, más que todo la última porque me la busqué, pero fue en todo este proceso en donde me llené de curiosidad por la religión y por todo. Aunque la primera experiencia que tuve fue más algo que se dio por casualidad, que es que una vez, primero que todo, he de empezar de que yo desde los 7 años a mí me cuidaba una tía que era muy creyente, pero la a un forma... nivel exagerado. Yo no sé si es un nivel exagerado porque no he conocido suficientes clientes, pero llegaba un punto en que yo, siendo muy menor, me hablaba de cosas que, por ejemplo, me hablaba de una casa al lado en donde se aparecía gente en los espejos que era gente muerta, y así. El caso es que llegaba un punto en donde subvertía mucho el miedo sobre cosas que uno realmente no las vería de esa manera si no fuese por ella. Entonces siempre fue como algo muy influyente a una edad tan corta. En ese tiempo me fui a Santa Marta en un viaje de mi familia y nos metimos en una casa. Y en esa casa, cuando me fui a dormir, me terminaron jalando las patas. Y fue... Caricias. Wow. Fue algo como cada vez que yo cerraba los ojos sentía que me jalaban, pero no sentía las manos, solamente sentía que me arrastraba. Estaban jugando, pero no te diste cuenta. No, me sentía que me arrastraba y yo gritaba, lloraba y las 2 personas que habían en esa habitación no reaccionaban. Y pues para que es algo que me cosía con mucho y fue la razón principal por la cual yo me puse a investigar sobre la religión, porque yo dije, yo quiero saber qué fue lo que pasó, quiero tener una explicación, porque soy una persona que necesita pensarse bien. Y aparte de eso, que no puede vivir consigo si no tiene respuestas a las cosas que pasan. Ya luego, a los 13 años, en los últimos meses en donde yo estaba pegado a la religión, por decirlo así, en donde ya me estaba deshaciendo la idea de Dios, por decirlo así, me pasaba que cuando estaba durmiendo, me abría los ojos y se me posaba una sombra al lado y la sombra me absorbía y era una sensación muy maluca, porque era como si me cogiera el pecho y me lo sacara. Era muy raro. Y pues durante las 2 primeras semanas fue algo que me traumatizaba, porque me levantaba por la noche y era sudando y era maluco, y a eso se enteró pues mi misma tía. Ella me dijo que no, que eso es porque usted está haciendo cosas malas, que esto y lo otro. Y pues fue muy pesado para mí. Luego, con el tiempo, pues me fui acostumbrando. Entonces ya me pasaban las cosas, pero yo era consciente. Entonces yo decía, bueno, ahora toca esto, me van a chupar el pecho otra vez. Y es una sensación muy extraña. Ya luego me fui acostumbrando y fui teniendo sueños más
feos, Pesados. pesados. Y ya llegó un punto en donde me acostumbré y cuando ya le perdí cierto pavor no volvieron a suceder. Y la otra, que fue a los 15 años, cuando ya no creía nada, que fue justamente con un amigo que tampoco estaba creyendo mucho, y con otros 2 amigos compramos la Ouija y nos pusimos a jugar en ella, pero no pasó nada. La verdad me parece muy interesante eso, porque de hecho una de las cosas que en lo personal yo siento que hacen parte como el tema paranormal son los sueños, pues como parálisis del sueño, no sé si han escuchado eso. Bueno, quién sabe, son cosas que personalmente no le encuentro ninguna explicación. Y pues claro, también llega un punto donde uno dice, bueno, ¿será porque también mi miedo juega como a favor o en contra de mí? Porque pues miren que ya después de un tiempo, ya cuando ya no tenía miedo, pues ahí sí, como que se fue todo. Entonces es muy raro, pero bueno. Llegando ya al tema como principal, donde vamos a experimentar un poquito ya como las ideas y puntos de vista de cada uno. ¿Cómo sienten que en cuanto a su posición espiritual, esto tiene como alguna explicación en cuanto a lo paranormal? Bueno, es una buena pregunta. Siempre inicio así. Sí, es importante como uno empezar a motivarse como, bueno, me gusta esta pregunta, vamos a hablar. Sí, no, de hecho me pareció súper interesante lo que tú contabas y me hace acordar incluso de experiencias que tuve también de esa forma, o sea, experiencias en las que tú pues simplemente estás acostado, vas a dormir y pues precisamente suceden esas cosas, sientes que hay algo que no te deja mover, que te paraliza y yo he tenido, también de esas experiencias que yo digo, o sea, esto fuertes, necesita una explicación. Pues mira, sencillo, yo digo, esto no es físico, esto es algo que funciona espiritualmente y yo lo creo totalmente. O sea, yo creo que es real, que pasa algo más allá, que no puede ser solamente algo físico y nosotros acá, sino que algo está sucediendo en otro plano espiritual que no es el que podemos ver. Es claro, y en esa parte como negativa también, porque bueno, vale aclarar que ahora no es como para satanizar ni mucho menos cosas inexplicables, porque quién sabe, de pronto a veces pasan cosas también como en otras intenciones, por así decirlo, pero no sé, ese tipo de como de sucesos que le pueden llegar a pasar a uno, pues se tiende a notar que es algo como más de un lado espiritual, pero de forma negativa, ¿saben a lo que me refiero? Como que sí, claro, hay un Dios, pero tal vez también hay alguien más que es lo contrario. Y por lo general, pues obviamente hay muchos cristianos que hemos tenido incluso experiencias sobrenaturales con Dios, donde hemos sentido su presencia, donde hemos sentido como que el abrazo de Él está ahí y son experiencias también inexplicables. Pero casualmente cuando suceden estas negativas, pues a veces hasta, ¿sabes? Son más fáciles de creer porque pues uno crece con el, oye, ¿será que sí existen los fantasmas? Oye, ¿será que la brujería es real? Oye, ¿será que hay espíritus? O sea, como que hay muchas preguntas que uno se ha hecho toda su vida. Y pues uno empieza a ver esto. Pues mira, ahí, pues para meterme un poco con la Biblia, yo creo que Jesús, cuando vino a hacer su labor, ¿sí? De evangelizar y bueno, de cumplir el propósito que Dios le había enviado en la tierra, Jesús era muy específico y Él hablaba todo el tiempo desde un plano espiritual. Y Él le decía a todos, ustedes no pueden entender lo que yo les estoy explicando porque va más allá. Yo les hablo cosas del reino de Dios, el reino de los cielos, y son cosas que ustedes tal vez no pueden entender en este momento, pero lo van a poder entender a medida de que estén pegados a mi palabra. Y algo que Jesús decía, tengo la palabra, pero se te escapó en un momento. Se me escapó en un momentico. Pero bueno, hay una palabra que precisamente está, yo la tenía acá, Efesios 6, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y dice, por tanto, tomar la armadura de Dios. O sea, hay cómo contrarrestar esos ataques espirituales del enemigo que efectivamente yo
creo que existen y que los hemos percibido de alguna manera. Para explicar un poco y como ese tema de los parálisis del sueño, en las ocasiones que los he tenido, siento que ha sido como el enemigo tratando de evitar que suceda algo que tiene un propósito en mi vida, de parte de ellos. Interesante. Pues entonces, en este caso, si me permiten tomar la palabra. Sí, claro, bien pueda. Pues en todo este proceso en donde uno se convierte en el propio escéptico de sus propias creencias y en donde uno pues empieza a subvertir todas las cosas que llegaron a pasar en la vida, sobre todo las que me pasaron a mí, porque fueron cosas que dejaron un recuerdo muy fresco en mi memoria. En mi caso yo no diría que no le encuentro explicaciones, porque a través de los años y todo, pues obviamente sí me pasaba que pensaba en el suceso, por ejemplo, de cuando me arrastraban, como pues qué explicación lógica le voy a encontrar a eso. Luego pues hablando con mi mamá y también pues con mi papá, que es una persona con la que no convivo mucho, pero es mi papá biológico, me di cuenta que nuestra familia tiene una tendencia muy fuerte a tener hipoxis cerebral por las noches, porque en la posición de estar tumbados hace que nuestro cerebro genere una cierta incapacidad para poder absorber el oxígeno. Las células en general, sobre todo las humanas y las cerebrales, son muy sensibles a la falta de oxígeno, y eso puede producir un cambio. Y de hecho tiene sentido, o sea, voy a meter aquí la cuchara súper rápido, y es que justamente yo tengo una posición como para dormir donde siempre me dan pesadillas, se los juro. O sea, yo me levanto tan asustada de la pesadilla y me doy cuenta que siempre estoy como boca arriba. Entonces tal vez eso también tenga mucho que ver. Exacto, y ahí voy a ir. Y yo, por ejemplo, yo boca arriba no duermo nunca, porque yo ya sé cuál es el resultado. En cambio, yo siempre duermo boca abajo. Entonces fue como algo que me ayudó a darme respuestas. Aparte de eso, de que yo recordando cuántas veces me arrastraron a mí, yo nunca me caí de la cama, y esa cama era muy pequeña. Lo que pasa es que al final, pues dependiendo también de todo el tiempo que grité y que hice bulla para que alguien me dijera algo, no pasó nada. Entonces, no sé, yo siento que puede ser la autosugestión de parte de mi tía, que me cuidaba y que me dejó bastante cosiacado en ese tipo de cosas, y junto con ya el trastorno familiar, que es el de la hipoxis. Incluso eso también se combina con un sueño muy pesado que le suele suceder a varias personas. Ya pues partiendo de lo que dices en el versículo, lo cual me gustó mucho, también hay una frase, obviamente no es de la Biblia, pero es de una judía que estaba en los campos de concentración nazi, que decía algo así como: cuando Dios, aun si Dios fuese lo suficientemente poderoso, conocible como para poder entenderlos, no lo consideraríamos lo suficientemente poderoso para poder adorarlo. Entonces, este concepto entre que Dios es algo que no se puede trascender tan fácilmente, o algo que no puede estar al toque humano de una manera en la que nosotros podamos como sentirlos en nuestro propio entendimiento, es la misma idea con la cual pues yo estoy de acuerdo de que si llegase a existir Dios tal como se lo describe, si Dios realmente no quiere que lo descubran, pues no hay como forma, a pesar de que eso pueda llegar a contradecir leyes físicas, como por ejemplo de que toda reacción en la naturaleza, química, física, de todo tipo, incluso nuclear, que son las relaciones más raras de la materia, siempre constituyen una regla, que es que toda reacción debe confluir en la misma dimensión de patrones. O sea, que nosotros no podemos esperar a que algo en la materia cambie sin que eso tenga efectos en la materia que puedan ser rastreables, como por ejemplo la de la Tierra, que se mide a través del zircón que hay en los meteoritos. Entonces son como maneras en las cuales yo pienso de que hay maneras de hacerlo técnicamente, deberían, pero basados en la misma cosmología de la Biblia, pues no es un punto en donde yo me relacioné fuertemente como para yo decir si creer o no. Me basaba más en
en las experiencias que yo tenía y en las explicaciones que les he llegado a encontrar. Sí, perdón, yo me meto. Quiero Claro. que hable mi amiga Karen, pero quiero decir algo. Si Karen está. Yo sé que estás. Que se habla, Que ya sé dije, de fue qué te pucha, hablas. tengo que sacar todo lo que tengo en mi pecho. Pero algo que quería decir es que, bueno, yo creo que con el tiempo también muchas cosas se han podido entender desde un plano más científico. Sí. Pero, a ver, pues yo lo voy a resumir así. Obviamente la ciencia es algo maravilloso, pero así como la ciencia, muchas veces el hombre la ha usado para decir, no, esto es con la ciencia, verifico que Dios no existe. Yo siento que muchas veces uno puede incluso explicar mucho más y entender como, wow, o sea, de todo esto pensó Dios para hacerlo real. Entonces siento que la ciencia también puede usarse a favor de Dios y a favor de la religión y puede ser algo incluso pues mejor, porque entre más uno lo entiende y explica qué es lo que sucede pues en nuestro plano físico y en nuestro alrededor, pues más Crea como maravillado más sentido. queda, no sé, es mi punto de vista también. Bueno, me interesa mucho escuchar lo que va a decir Karen. Siento que ella va a decir algo así súper boom, que nos va a explotar toda la cabeza. Y yo aquí, entiendo. Es que son muchas cosas, pero bueno, por ejemplo, para explicar, como lo dije anteriormente, para mí la explicación es que sí o sí hay un mundo espiritual que se manifiesta aquí en la tierra por acciones que nosotros mismos permitimos. Esas manifestaciones también vienen digamos, a nuestro cuerpo. Muchas veces somos nosotros mismos por nuestras emociones, pero también como que eso interviene en nosotros mismos, digamos, en enfermedades o en cosas hereditarias, cosas que creo que lo espiritual interviene ahí. O sea, como que lo utiliza. Sí. Habías dicho algo Muy importante. muy importante que estoy aquí recordando. Era sobre la judía. El judaísmo. Ajá, pues no, la frase que frase puntual de la que sí, acaba de destacar que la que lo dijo no era atea, era judía. Ajá, sí. Ajá. De que aun si Dios fuese lo suficientemente conocible para el ser humano como para entenderlo, eso significaría que no sería lo suficientemente grande o poderoso como para poder adorarlo. Así funciona la psicología humana, porque a través de los tiempos y de todas las... Voy a aquí meter un poquito de cuchara y voy a ser un poco grotesco con lo que voy a decir, pero el ser humano siempre ha puesto sobre sí mismo un eje en el cual guiarse, así como se decía de que los antiguos de que las antiguas civilizaciones tenían cierto eje con el misticismo, de que cada uno tenía sus religiones, sus formas de hacer tributo a sus dioses y etcétera. Todo esto es una construcción humana que hace la misma simbología en que el ser humano, para poder adorar algo, no puede entenderlo. Pero bueno, no sé, creo que pues tú, Joseph, abarcaste muchas cosas y como que el hombre ha como posicionado a Dios, como Dios no se posiciona, sino que el hombre lo posiciona a Dios. Ajá. Y pues realmente como yo siempre creo es que Dios es el que nos da esa posición. O sea, yo no voy a meterme en el tema histórico ni nada de eso, sino en lo que yo he podido vivir y experimentar, es que el creer en Dios, en que hay una vida después de la muerte, en Dios, no voy a renacer, a reencarnar, sino que voy a vivir una vida con Él. Y eso nos da propósito, o sea, nos da esperanza, nos da el poder seguir luchando y el poder, porque bueno, la vida es muy racional, entonces, ay no, esto tiene un átomo y no sé qué, entonces ya, todo es bien. Claro. Pero creo que también hay una vida emocional y no estoy diciendo que ay, Dios va a suplir mi necesidad emocional y ya voy a estar satisfecha.
Lo que me refiero es que esto nos da como un complemento para luchar, para tener esperanza y para no vivir una vida amargada y decir, ay, hoy me levanté, qué pereza. O sea, que como que Dios es como el apoyo del ser humano a través de Vital, la... exacto. Y miren que de hecho yo tengo como una opinión un poquito similar a la de Karen. Bueno, metiéndome ya aquí como en confianza. Siempre me he criado en una familia demasiado católica y religiosa. O sea, para todo tiene una explicación, pero de Dios, siempre. O sea, una explicación como indirecta. Ay, mami, me pasó. Dios sabe cómo hace sus cosas. Tranquila, deja todo en manos de Dios, no sé qué, bueno. Con el tiempo también, pues fui creciendo y fui tomando como, bueno, tomando no, sino creo que puliendo mi postura o mi criterio personal en cuanto a la religión. Soy agnóstica, sé que, o sea, no me cabe la menor duda en mi criterio personal, vale aclarar de nuevo, que algo tiene que existir. O sea, a mí se me hace también imposible que en tanta inmensidad del universo, de cosas tan maravillosas, de cosas que uno dice, pucha, es que de verdad que eso no tiene que ser una casualidad de la vida y ya, que simplemente se creó y listo, no, siento que todo tiene como un propósito también. Pero no soy muy como cercana ni a ninguna religión, ni a Dios, ni a como esta figura espiritual. Eso también se podría definir como panteísmo. Sí, yo le defino como que soy agnóstica porque, bueno, no refuto la idea de que sí pueda existir algo, porque estoy, la verdad, de acuerdo con eso. Pero no sé, como que no lo llevo mucho a mi vida. Y justamente, al dar ese breve contexto, es más como para decir lo que dijo Karen, y es la verdad. Siento que el humano, en su afán de tener como algo en el cual aferrarse y tener como, juepucha, no sé, como ese motorcito internamente, así no tenga una explicación, lo encuentra como en Dios o en lo espiritual. Pero bueno, siento que nos estamos como saliendo mucho del tema y volvemos a lo paranormal. Y es que, bueno, es algo que es muy complejo intentar como encasillarlo, ya sea como una explicación cristiana o atea. Pero bueno, cuéntenme, por ejemplo, ustedes qué piensan, aunque Angie ahorita lo comentó un poquito, sobre, no sé, evidencias científicas, por ejemplo, o cosas empíricas que hace la gente. Es decir, no sé, crear portales y evidenciarlos y mostrar como en una audiencia de, bueno, jugamos esto, o fuimos a tal y tal lado y pasó esto, o vamos a documentar en Armero y demás, como en estos argumentos científicos y empíricos. ¿Ustedes cómo lo ven y lo opinan desde su creencia? No sé si les gustaría que yo empezara Sí, para claro. poner las ideas y que ustedes de ahí pudiesen ponerlas. Bienvenido Sí, sea. yo lo siento mucho, o sea, me quedé con algo de la pregunta anterior. Sí, dale. Pero yo creo que más adelante de pronto voy a tener la oportunidad de exponer lo que quería exponer. Entonces, continúa y Listo. ahorita Entonces, lo saco. aquí voy a poner varios casos. Poniéndolo desde el punto de vista espiritual. Hablando en la idea. Yo recuerdo que durante un año y medio estudié durante un buen periodo de mi vida lo que es la correlación entre la física y la física cuántica. Que realmente la física cuántica es muy dura de entender, porque cuando crees que la entiendes es porque no estás entendiendo nada. Literal, me pasó. Sí. Pero aquí pues ya basándome no solo en mis propias ideas, porque yo no soy físico, a pesar de que tengo una carrera relacionada con las matemáticas, mi conocimiento de física no creo que sea tan grande como para poder ponerme en la arrogancia de que eso como es así. sustentarlo con eso. Pero desde mi punto de vista, así viendo cómo interactúan las partículas del mundo, nosotros conocemos la partícula más pequeña posible, que hasta el día de hoy es pues conocible a través de nuestras máquinas, que es el bosón de Higgs, que no es una partícula como tal, sino un espacio. El bosón de Higgs es como esta mesa, y los átomos, los neutrones, los electrones, cualquier partícula más grande que un quark, que es una partícula aún más chiquita, son como una araña que se mueve por la tela. Y pues si nosotros somos capaces de poder captar este campo del bosón de Higgs, que se llama la partícula de Dios, valga la ironía,
Qué ironía. Porque es una partícula que se buscó durante mucho tiempo hasta que el colisionador de hadrones que hay en Suiza logró someter a una presión lo suficientemente grande como para poder sentir que todas las partículas que habían más pesadas que el bosón de Higgs podían ser como conocibles a través de la máquina. Esa partícula pues se supone que es la que se encarga de que el resto de las partículas se muevan, y una de las partículas más, ¿cómo decirlo?, más ligera o más pequeña que nosotros tenemos es la luz. La luz nos puede atravesar, es como la única partícula que puede hacer un efecto túnel lo suficientemente frecuente. Un efecto túnel es que pase a través de muchas partículas, por ejemplo que una partícula atraviese mi mano, lo suficientemente frecuente como para que pudiese salir y entrar. ¿Detectarse o qué? No, salir y entrar a voluntad o por alguna condición física. En este caso, pues, si me pongo a pensar en el alma, una partícula que se quede en nuestro cuerpo mientras estamos vivos, pero salga cuando morimos, ¿Te causa conflicto? ¿Como quién? Me causa conflicto, porque si conocemos una partícula aún más pequeña que no interacciona para nada con nuestro cuerpo a un nivel macroatómico, ahora me pregunto qué ley o qué regirá a una partícula de la que pueda ser hecha el alma, que salga o entre dependiendo de Como de su ciclo, pues. Dependiendo de la necesidad de si la persona está viva o muerta. O sea, esa idea me causa a mí como conflicto. Ya yéndonos del plano físico, porque es un plano muy enrevesado, hay cosas como, por ejemplo, las psicofonías, que son fenómenos paranormales, las apariciones, que se pueden ser explicadas bajo fenómenos como la hipoxis, como la psicosis o la esquizofrenia, que es sufrida por aproximadamente el 1% de la población del mundo y que es muy fácil desarrollable, o las ideas de la sugestión, que pues para mí, desde mi punto de vista, no ayudan a darle una explicación entera, porque son fenómenos que hay que analizar con lupa cada uno, pero son fenómenos que ya ayudan a poder dar cabeza y pies a un fenómeno como estos. Bueno, mira, pues quiero tratar como de resumirlo, pero yo veo las cosas como de que nosotros como seres humanos, ¿cierto? Somos seres tripartitos, quiere decir que somos espíritu, alma y cuerpo, efectivamente. Entonces, obviamente, tenemos un cuerpo que vemos en el plano físico, pero tenemos un alma y un espíritu que está dentro de nosotros. Incluso cuando hablas de la muerte, efectivamente, alguien muere y el cuerpo queda, pero lo que va es el alma y el espíritu. ¿Y a dónde llega? Pues ahí está a donde debemos ir. Bueno, en la Biblia explícitamente habla a dónde puede llegar, al infierno o al cielo, ¿cierto? Tal vez sea un tema que podamos hablar después para no extendernos. Pero yo lo veo desde esa parte, y también siento que, bueno, tan importante que es estudiar cada parte, ¿no? Como el cuerpo, el alma, el espíritu, cómo funciona cada uno de ellos. Yo no soy científica, no tengo muchos estudios científicos, pero sí sé que los mentores son importantes, pastores, líderes o personas que te puedan guiar y que te puedan enseñar. Afortunadamente tuve una pastora que es psicóloga y tiene muchos estudios en psicología, y me encanta. Esa mujer a mí me ha escudriñado el alma, me la ha abierto y me ha hecho entender cómo funciona mi vida y por qué vivo lo que vivo y por qué siento lo que siento. Me ha hecho comprender. Claramente el cuerpo tiene unas neuronas, tiene un cerebro, tiene cosas que funcionan de una manera, ¿cierto? Nuestras emociones están ligadas al alma, pero pues son parte de nuestro cuerpo, y las emociones funcionan también de una manera de acuerdo a lo que vivimos. Pero entonces a lo que voy es que sí es importante entender que obviamente hay un plano espiritual, pero hay muchas cosas que suceden en nuestro plano terrenal que tienen que ver también con lo que somos y con lo que es nuestro cuerpo y cómo funciona nuestro cuerpo. No sé. Miren, pues yo, la verdad,
tengo varias cosas por decir. La primera son posturas muy interesantes, porque aunque, bueno, la antítesis o la postura que fundamente pues cada postura pues como de criterio personal de ustedes, pues es interesante, la verdad, verlo desde o un punto definitivamente hay algo, o no creo que haya como una explicación muy espiritual para esto. Pero, por ejemplo, si yo les pongo un caso de, no sé, de alguien que presenció, valga la redundancia, presencias negativas, ¿cómo asumirían cada uno esto? O sea, armando todo un show. Imaginemos la escena. Alguien en una casa siente energías pesadas, tétricas, no sé, hablemos también del plano físico, no sé, de que vea, imagínense, casi está en el estudio, de que una presencia, no sé, juegue con algo más físico y me tire cosas o lo que sea. Pues, ¿cómo lo toman ustedes desde ese punto? Sí, es que, bueno, tu pregunta anterior iba como, claro, piensan en cuanto sí, a lo científico, pero que piensan también en cuanto espiritual, a esto que se puede hacer como, como físicamente para mover energías y cosas que hay alrededor. Pues yo sé, o sea, porque conozco personas que hoy en día son cristianas, que estuvieron en la brujería, que fueron brujos, que también hicieron algo muy parecido a lo de, no sé cómo se llama esa religión porque es que se me va. Pero ¿han visto el Doctor Strange de Marvel? Uh-huh. Ok, Sí, eso es como una religión, ¿sí? Es como se van, es un lugar alejado del mundo, entonces ellos están allá como en un monte. El propio ritual, pues. Exacto, y ellos incluso trabajan espiritualmente para poder salir del cuerpo, deambular, hacer como paseos, ir hasta lugares, no lo sabía. y volver. Ustedes lo sabían. Y no, taoísmo. exacto. Mira. Y conozco personas que hoy en día son cristianas, que están en la iglesia, pero que vivieron esas experiencias y fueron primero a esos lugares antes de llegar a Jesús. Creo que también estaban buscando respuestas o una forma de un Claro. más allá. Pero creo que es real, ¿sabes? Creo que es real. Y incluso la brujería es real. Pero las mismas personas que me han contado que efectivamente existe la brujería, que existe esto, y muchas cosas más que uno ni sabe, porque es que uno no, pues no todos estamos como ahí buscando todo el tiempo. Yo realmente no soy tan curiosa en buscar como qué otras cosas se pueden encontrar, pero obviamente que funcionan rituales y que funcionan cosas que van más allá y que pueden despertar cosas espirituales, energías, no sé, o sea, que lo hay. Claro. Pero una persona incluso de las que me dijo que había estado en la brujería decía, pero ¿sabes algo curioso? Los brujos nunca se pueden meter con alguien cristiano. No pueden hacerle nada a una persona que cree en Jesús y pues que en sí mismo aquel que cree en Cristo pues aplica la sangre de Cristo sobre su vida, ¿no? Que es parte de lo que Él vino a hacer y el propósito que Él vino a cumplir, claro. Uh-huh. Bueno, yo creo que sí, o sea, hay manifestaciones. O sea, yo creo que el mundo espiritual sí se puede manifestar y como interactuar con nosotros. Creo que ellos tienen, digamos que ese poder para hacerlo, para salir, y muchas veces eso ocurre para generarnos miedo a nosotros mismos, generar como pánico. O sea, yo vuelvo al tema que las emociones juegan mucho en nosotros y que eso, lo que ocurre en el mundo espiritual también afecta nuestras emociones, afecta el cómo vamos a actuar, cómo ocurre todo. Y eso también lo hacen como con la intención de nosotros como rendirnos, Claro. creo yo, ante él. Y creo que ahorita también se está levantando una nueva cultura donde no tenemos miedo, pero vamos a jugar con lo espiritual. Sí, y todo trae una consecuencia. Todo. Claro, todo, o sea, todo, en cualquier ámbito de la vida siempre, como decía Joseph, siempre de una reacción va a haber una acción, Ujú. siempre. De hecho, para ir culminando un poquito, me parece muy interesante porque miren que la postura de ustedes dos es algo que se puede como discernir en
hay algo que se puede tener como en cuenta y es como la manifestación. O sea, de uno llamar las cosas, por así decirlo, tanto lo negativo como lo positivo. Y que sobre todo, digamos que ustedes lo ven como si fuera el enemigo, por así decirlo, claro, intentando como que ustedes no se tropiecen o tengan como algo más allá de eso, ¿no? Joseph, por ejemplo, ¿cómo lo ve? O sea, tú ves lo paranormal, ¿cómo? O sea, entonces, ¿de dónde le sacas como la explicación de, bueno, me pasó esto y es por qué o qué? Todos, para mí, todos los sucesos paranormales que van desde la aparición o los trastornos que llegan a suceder en la realidad, para mí se explican desde trastornos psicológicos que tienen fuentes en efectos causados por la química de nuestro cerebro, así como, por ejemplo, personas que tienen enfermedades que llegan a psicosear parte de su entendimiento y de formas de percibir la realidad. A mí me gustaría hacerte una pregunta porque, bueno, hemos estado hablando de temas También quiero espirituales. Ok, ya. Y ustedes, bueno, tengo Ya. algo por decir. Ya te pasé la palabra. Pero entonces, hablando de esos temas espirituales, como que, bueno, muchos de los argumentos que tú has puesto, incluso pues yo digo, bueno, pueden servir a favor de que obviamente existe un mundo espiritual. Pero mi pregunta es, ¿crees o no crees en el mundo espiritual? ¿O todo tiene una explicación teórica? Porque Pues- claro, también es muy interesante, qué pena que sea como algo de lo psicológico, ¿no? Entonces se puede decir que es como de la imaginación, ¿no? Hay una cosa pues que se concibe desde la psicología, dependiendo de la rama psicológica, que es la psique. Que la psique es como nosotros entendemos el mundo a través de nuestras propias aflicciones o traumas. Que si siento que existen cosas paranormales o no, pues teniendo en cuenta lo que ya viví y teniendo en cuenta que tuve bastantes experiencias que intenté buscar por mí mismo para poder decir si esto es real o no y vivirlas en carne propia, a pesar del costo que pudiesen tener porque la curiosidad mató al gato, pues personalmente no creo. Cada cosa que ha pasado, mientras yo tenga suficiente información para poder indagar sobre ello, siento que tiene ciertas raíces que se pueden llegar a explicar a través de fenómenos físicos. Pues sí, como de lo tangible. Bueno, Bueno. para ir concluyendo un poquito. Mi pregunta también Ajá. era la misma, pero igual, de verdad, Joseph, chócalas. Me encanta. Esto ha sido una charla muy respetuosa y es lo Sí. más interesante. Sí. Y de hecho, algo para la audiencia, y es que la verdad es un espacio más que todo como para ir compartiendo nuestras opiniones y ya. Ujú. No, de verdad, Joseph, de verdad me impacta mucho el conocimiento y la manera en cómo has indagado cada tema que te da curiosidad. Es como retante y como motivador verte tan joven y ver todo el conocimiento que tienes, todo lo que, digamos que esa sed por el conocimiento, a dónde te ha llevado. Sin embargo, a veces tanto conocimiento envanece. Y, Interesante. por ejemplo, yo realmente, ¿qué hace Joseph? No cree, no. Pero, Con un conflicto mental. Bueno, Ujú. entonces, sí, sin embargo, o sea, es admirable la manera y el conocimiento que tienes. Sin embargo, a veces creo que debes como aterrizarte un poco, como fluir también con lo que... como confiar. Ajá. Pues Porque entiendo igual- tu concepto. Espera, perdón, yo termino algo. Y igual tú has indagado, has buscado muchas cosas y estamos en una era donde todo lo que queramos lo podemos encontrar, pero hay muchas fuentes donde buscarlo y muchas de esas fuentes no son verídicas, no son... Confiables. ujú. Bueno, tristemente tenemos que concluir este maravilloso espacio. Pero nada, igual podemos hacer un segundo reencuentro con preguntas que también nos hagan nuestros espectadores. Y nada, para finalizar, queremos agradecerle a toda la audiencia que estuvo pendiente de este maravilloso proyecto llamado Arcano Paranormal. Nada, cuéntenos cómo les ha parecido estos 3 podcasts tan increíbles con información demasiado valiosa y con personas demasiado importantes y que genuinamente de verdad hicieron de este espacio algo muy maravilloso. Nada, recuerden seguir en todas nuestras redes sociales como Arcano-Paranormal, en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y estén muy pendientes que se vienen cosas extrañas. Bueno, gracias a ustedes también por hacer Gracias. parte de este proyecto.